Buen día, muchachos. De acuerdo al acordado, vamos a mirar la clase de destilación flash multicomponente. Presten mucha atención a la temática. Esta pues entraría al parcial de la prueba objetiva de este corte. Entonces vamos a empezar con una breve introducción de lo que es una destilación flash y luego vamos ahondando pues ya en el análisis y en el cálculo de las diferentes incógnitas que se presentan para estos casos. Entonces siempre pues vamos a tener una corriente, la cual pues va a constar de un flujo con unos compuestos pues que van a originar ese flujo. La destilación flash consiste en separar esos componentes o esos compuestos de esa corriente por sus puntos de ebullición para obtener dos corrientes, una corriente en estado de vapor y otra corriente en estado líquido. Como va a haber vapor en el sistema, gases, la corriente pues se la debe trabajar en un flujo molar. Y este flujo molar denotamos pues sus composiciones con la letra X. En estos casos, como también vamos a tener una fase líquida, acá la denotaríamos también con la letra X. Por tanto, para evitar esa confusión, vamos a denotar la corriente de entrada con sus composiciones con la letra Z. Entonces podría ser Z1, Z2, Z3, Zn números de compuestos que se tengan. Para la fase de vapor, entonces, la composición se denotará con la letra Y. Y sub I, pues Y sub 1, Y2, Y3 y pues Y el número de componentes que hayan. Y así de igual manera para los componentes de la corriente líquida. En este caso se denotarán con la letra X1, X2, X3 y X para el número de componentes que haya. Ahora, las condiciones que podemos controlar son la temperatura y la presión del sistema, que son las condiciones que se controlan en estos casos para obtener un producto deseado con las composiciones deseadas dentro de un rango donde se puede separar la mezcla. Recuerden que en las clases pasadas pues miramos las cartas, los diagramas TXY, PXY, donde mirábamos hasta qué punto hay una mezcla líquido-vapor, que es lo que nos permite una separación de componentes, en los casos donde se presenta esa mezcla líquido-vapor. Si está la mezcla pues en estado líquido, no tendría caso hacer una destilación debido a que la corriente sigue estando toda en estado líquido. Entonces pues no habría sentido el funcionamiento de este equipo. Para que este equipo separe en estado de vapor y en estado de líquido los componentes, debe haber un equilibrio líquido-vapor. Por tanto, ese equilibrio líquido-vapor lo habíamos denotado en las anteriores clases como esos diagramas TXY. Entonces, vemos que es muy necesario el analizar ahora sí si este flujo, estas componentes, este flujo y estas composiciones del flujo de entrada debemos conocerlos o se los conoce. Particularmente, pues siempre se conoce el flujo de entrada y los componentes, o en este caso el número de componentes de que se compone ese flujo de entrada. Por tanto, estos valores los vamos a tener. No hay que preocuparnos pues por ellos. Estos valores pues son dados. Estos valores que están en amarillo son controlados. Entonces es a lo que yo quiero hacer funcionar el flash. Quiero hacerlo funcionar a 60 grados, a 2 atmósferas de presión, 3 atmósferas de presión, pero recuerden pues que no tiene sentido una temperatura que esté por fuera del equilibrio líquido-vapor. Tiene que estar pues entre ese rango para que la destilación tenga sentido. En ese orden de ideas, entonces vamos a tener que observar que para calcular estos composiciones y estos flujos de vapor y flujo de líquido vamos a necesitar dos parámetros que son fundamentales. En estos casos vamos a necesitar de el coeficiente de fugacidad o la fracción vaporizada. Con ello vamos a calcular lo que son los flujos.
el flujo de vapor y el flujo de líquido, y también nos va a servir para calcular las composiciones. Por tanto, fracción vaporizada o el factor de fugacidad va a ser indispensable en el momento de hacer estos análisis de destilación o cuando vamos a realizar una destilación. También vamos a necesitar calcular las composiciones. Entonces, para las composiciones debemos tener en cuenta que esas concentraciones que hay de las corrientes van a requerir de un análisis si es una mezcla ideal, si es una mezcla real y a qué tipo de mezcla se asemeja para mirar qué modelo termodinámico y con ello calcular un coeficiente de actividad. Entonces, acá lo que vamos a tener que calcular el flujo de vapor, el flujo de líquido, que eso lo vamos a realizar directamente con un análisis del factor de vaporización o el coeficiente de fugacidad. Y para el análisis de las composiciones de las corrientes vamos a necesitar el cálculo que ya habíamos realizado anteriormente, pero pues vamos a andar ya ahora un poco más en explicar esta parte de la forma de resolución. Observemos entonces que vamos a tener en este caso un cálculo para el coeficiente de fugacidad y el coeficiente de fugacidad que me permite calcular o controlar. En este caso miren que el coeficiente de fugacidad es la fracción vaporizada, cuánto vapor hay con respecto al líquido. Puede ser, digamos, un coeficiente de 0.5. Esto quiere decir que el reparto entre vapor y líquido es de 50 y 50. Si tengo un flujo de entrada, F, o en este caso N, digamos de 100 kilogramos mol por hora, el valor de la fracción de vapor vendría siendo igual al flujo de entrada total por el coeficiente de fugacidad o la fracción vaporizada. En este caso miramos que sería 100 por 0.5 y nos daría 50 kilomol hora, que sería pues el cálculo, el análisis y el cálculo para encontrar el flujo de vapor. Para encontrar el flujo de líquido pues ya sería la restra del flujo total de entrada menos el flujo de vapor, y eso nos daría también un total de 50. Entonces este es indispensable para el cálculo de esos flujos de vapor y de líquido. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos a partir de dos ecuaciones, a partir de dos ecuaciones de fugacidad que vamos a mirar a continuación. Y estas dos ecuaciones van a depender directamente de una composición de la corriente de entrada, es decir, de un Z1, pues que ya se debe conocer, y van a depender de un coeficiente de equilibrio, que lo vamos a denotar con la letra K, KI. Y el coeficiente de equilibrio va a depender entonces, ahora sí, de un análisis de la presión de saturación, como lo habíamos mirado anteriormente, sobre la presión total. Esto para una mezcla ideal. Si la mezcla es real, hay que multiplicarlo por el coeficiente de fugacidad, el coeficiente de actividad de la mezcla, en el caso de que la mezcla sea real. Eso por esta parte. Para este cálculo, miren que dependemos del cálculo del coeficiente de equilibrio, K sub I. Ahora, ¿cómo calculamos la presión de saturación? Miren que la presión total del sistema la damos nosotros o la estipulamos para el diseño. La presión de saturación se calcula directamente con las constantes de Antoine. Entonces eso ya hemos hecho algunos ejercicios con las ABC, puede estar en kilopascales, en milímetros de mercurio, en bares. Y lo ideal pues es que siempre lo hemos trabajado llevándolo a atmósferas, como para darle trabajarlo en unas unidades que tenemos más presente.
Y por otra parte está el cálculo de las composiciones. Entonces habíamos mirado anteriormente que para calcular, digamos, la composición de vapor, esta se calculaba, esta por la presión del sistema, y esto era igual a la composición en la fase líquida por la presión de saturación para una mezcla real. Si era para una mezcla ideal, perdón, si era una mezcla real, había que multiplicar también por el coeficiente de actividad de la mezcla. En este caso, entonces, podemos encontrar la composición de vapor de la mezcla de la siguiente forma. Multiplicando la composición del líquido por la presión de saturación del componente sobre la presión total para mezclas ideales. Si la mezcla es real, entonces tenemos que multiplicarlo por el coeficiente de actividad del compuesto. Ahora miren que esta parte de acá viene siendo el mismo coeficiente de equilibrio, K sub I, igual a la presión de saturación sobre la presión total para mezclas ideales. Para mezclas reales debemos multiplicarlo, la presión de saturación, por el coeficiente de actividad. Entonces miren que esta parte de acá viene también a ser dependencia, pues en este caso para el cálculo de la composición de vapor, de las composiciones de vapor, vienen a depender también de la coeficiente de equilibrio, que viene siendo pues la presión de saturación sobre la presión total para mezclas ideales y la presión de saturación multiplicada por el coeficiente de actividad para mezclas reales. Entonces miren que ya teniendo esta parte del coeficiente de actividad, podemos calcular el coeficiente de fugacidad o la fracción vaporizada, y también podemos calcular en este caso las composiciones de vapor. Ahora, en estos casos necesito saber la composición del líquido y no la sé. Las que sé son las zetas, que son las composiciones de entrada de la corriente, pero las X no las sé, las composiciones del líquido todavía no las sé. ¿Cómo la calculo en este caso? En este caso es un poco distinto porque ya se debe tener en cuenta el coeficiente de reparto, el coeficiente de fugacidad o el factor de vaporización. Entonces, para estos casos, la composición en la fase líquida va a ser de la siguiente manera. Se va a denotar por la fórmula entre la composición de entrada, de la corriente de entrada, sobre 1 más el coeficiente de fugacidad o fracción vaporizada por la constante de equilibrio menos 1. Entonces XY también va a depender de la constante de equilibrio. Por tanto, el primer análisis que se debe hacer en estos sistemas es la constante de equilibrio y empezar calculando una presión de saturación con las constantes de Antoine. Posteriormente, pues si es una mezcla ideal es un poco más fácil porque la presión total del sistema la da pues quien diseña el equipo de acuerdo a las composiciones que quiera tener en sus corrientes de salida. Y el análisis, pues para saber si es una mezcla ideal o real, ya lo miramos en clases pasadas, para mirar también qué método termodinámico usar y cómo calcular ese coeficiente de actividad en mezclas reales. Ahora entonces el paso secuencial debería ser calcular la presión de saturación para poder calcular el coeficiente de equilibrio. Si fuera una mezcla real, pues tendríamos que calcular la presión de saturación, posteriormente calcular el coeficiente de actividad, posteriormente calcular el coeficiente de equilibrio y ya podríamos entonces calcular lo que es la coeficiente de fugacidad o la fracción vaporizada, que es lo mismo, y también ya podríamos calcular X, que es la composición en la fase líquida después del flash, y posteriormente calcular las composiciones en estado de vapor de pues la corriente de vapor. Entonces este es el análisis pues de las ecuaciones que se van a llevar a cabo, o pues digamos la forma y la secuencia que se debería
llevar a cabo para el análisis de estos sistemas. Miremos entonces un ejemplo pues ya real, y lo vamos a hacer tanto tratándolo como si fuera una mezcla ideal y tratándolo de la forma pues de una mezcla real. Entonces digamos que al anterior ejemplo démosle unos valores reales pues y con una mezcla como pues que si ya la tuviéramos en algún tipo de proyecto o pues en algún análisis enfocado. Entonces digamos que el flujo molar va a ser de 3500 kilomol hora. Kilomol por hora. ¿De qué se va a componer la corriente o qué va a tener? Entonces démosle el primer componente, entonces que sea acetona. Metanol. Y agua. Entonces el componente de acetona, pongámoslo en 0.3, el componente de metanol en 0.4 y la composición de agua en 0.3. Entonces miren que estas composiciones y este flujo pues ya se deben conocer de entrada pues antes de analizar qué es lo que quiero separar y de las composiciones que se requieran pues que lleva la corriente. Ahora lo que vamos a tener que calcular es para esta mezcla, ¿a qué temperatura debo operar la corriente para que se me separe por alguna parte el componente que quiero que quede rico en este caso? Que puede ser, de acuerdo a sus puntos de ebullición, pues el que sea un poco, digamos, en este caso, pues el que tenga punto de ebullición más bajo. Se va a separar pues en estado de vapor más, digamos, en mayor concentración. Pero de acuerdo a ello también tenemos que ver puntos azeotrópicos, hasta qué punto se puede separar un compuesto con respecto al otro. No va a quedar totalmente puro, no lo voy a poder separar. Recuerden que pues, los puntos azeotrópicos nos limitan hasta dónde se puede separar un compuesto respecto del otro. En el caso, pues por ejemplo, que habíamos mirado de tolueno, etanol tolueno, etanol agua, hay puntos de azeotrópicos, hasta ese punto la concentración puede estar en la corriente de vapor. Más de ahí no se puede sacar pues con una concentración mayor por un método tradicional, ya habría que utilizar columnas más robustas para ese tipo de separación. En este caso entonces tenemos estas siguientes incógnitas. ¿A qué temperatura voy a operar la corriente? ¿A qué presión voy a operar la corriente? ¿Cuál va a ser ese flujo de vapor, ese flujo de líquido? ¿Y cuáles van a ser esos componentes? ¿En qué concentraciones van a estar? Entonces miren que esto simplemente cualquier ejercicio lo que nos da es esto. Lo demás ya tenemos que calcularlo pues y llegar a saber. Yo quiero una composición rica en acetona, entonces bueno, hasta qué temperatura puedo llegar el sistema para que no todo me salga como vapor y poder sacar con una corriente de vapor con la mayor concentración de acetona posible y con la menor concentración de los otros compuestos posibles. Entonces esto depende, estas dos concentraciones, estas dos variables dependen de qué quiero que me salgan mis corrientes de vapor y líquido, de acuerdo hasta dónde me puedo mover en las limitantes observables en los diagramas TXY y PXY. Ahora chicos, sí pasemos a hacer este análisis pues directamente con cálculos reales. Vamos primero a realizarlo en Excel. Entonces miramos que tenemos una mezcla de acetona, metanol y agua, como la hemos propuesto anteriormente, acetona, metanol y agua, con unas composiciones de la acetona del 30%, metanol 40% y agua al 30%, como lo vemos acá, denotadas con la letra ZI, 30%, 40% y 30%. En este caso, pues estas, me disculpan acá, esta pues debería denotarse con la letra N mayúscula. Acá debería ser vapor líquido y acá vapor, coeficiente de actividad, por la letra N mayúscula, perdón. Y acá
Y acá sería también la letra N mayúscula. Entonces observemos que para empezar a determinar a qué temperatura y a qué presión va a manejarse el sistema, pues lo recomendable siempre es empezar con una atmósfera, trabajarlo a una atmósfera de presión, normalmente no darle un vacío ni aumentarle presión, trabajarlo a una atmósfera y luego ya ir modificando la presión para mirar la concentración de algunos compuestos. En este caso entonces vamos a trabajar a una atmósfera de presión, normalmente, y la temperatura entonces deberá estar en el rango, de acuerdo a los diagramas TXY que miramos, en un rango de temperatura. No puedo bajarme de ese rango ni subirme de ese rango, porque si me bajo del rango del diagrama de lenteja, como lo llamamos también, o el diagrama TXY, si estoy por debajo de la línea de rocío, en ese punto, debajo de la línea de burbuja, en ese punto tendría una mezcla líquida, líquido saturado. Por tanto, todo lo que va entrando va saliendo como líquido y el equipo no tendría sentido. Si la temperatura está por encima del punto de rocío de la mezcla, entonces la mezcla va a estar en estado de vapor. Y todo lo que la corriente me va a estar en estado de vapor y se van a ir los mismos compuestos con las mismas concentraciones a vapor. Y el equipo vuelve a no tener sentido, no hay una separación. Por tanto, la temperatura debe estar funcionando entre pues en este caso, la línea de burbuja y la línea de rocío, que es el diagrama de lenteja, el diagrama TXY. Para este caso, entonces, antes de empezar todo, se debe calcular lo que es la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío. Vamos a tener pues un diagrama donde va a estar una línea que vamos pues a darle el nombre de la línea del punto, en este caso de burbuja, la línea de burbuja. Acá es entonces a esta temperatura. Cuando va pasando, pues de acuerdo a la temperatura, acá está la composición en X, la composición de vapor y de líquido del componente. Esta es la temperatura cuando se crea la primera burbuja para cambiar de estado líquido a gas. Y esta otra línea la vamos a denotar la línea de rocío, que es la temperatura a la cual la mezcla pasa de estar de estado sólido, de estado gaseoso a estado líquido. Entonces es ya cuando cae la primera gota otra vez para convertirse a estado líquido. Este es el área pues de trabajo donde se pueden separar los componentes a esa temperatura. Si estoy a una, digamos aquí a 80 y acá a 60, entre este rango me puedo mover. Ahora, ¿qué pasa si calculo pues una temperatura mayor a 80? Que voy a estar en fase de vapor y no voy a estar realizando, toda la mezcla va a estar en vapor y no hay separación de ningún componente. Si estoy por debajo de 60 grados, igual manera, todo va a estar en estado líquido y no va a haber una separación. Entonces para esto tengo que calcular la temperatura del punto de burbuja y la temperatura del punto de rocío. Por encima de esta temperatura no hay sentido en la separación, no hay sentido en la operación unitaria. Y por debajo de esta línea tampoco. Entonces, ¿cómo calculamos la temperatura de burbuja? La temperatura de esta línea de burbuja. Acá pues vamos a introducir la ecuación que es la composición de la corriente 30% multiplicado por la presión de saturación, que viene siendo el exponente de A menos B sobre la temperatura en grados Celsius más C. Toda esta partecita de aquí es la presión de saturación del compuesto. Y este de aquí, pues viene siendo la composición del compuesto en la corriente de entrada. Sumado a la composición del segundo compuesto por la presión de saturación del segundo compuesto. Sumado la composición del tercer compuesto multiplicado por la presión de saturación del tercer compuesto.
Y esto tiene que ser igual a la presión del sistema. Como estas constantes están dadas, en este caso pues yo las tomé en kilopascales, estas constantes de acá. Si están dadas en kilopascales, entonces pues esto debe ser igual a la presión del sistema. La presión del sistema lo habíamos denotado como una atmósfera. Una atmósfera es lo mismo que 101.33 kilopascales. Como las constantes están en kilopascales, pues esto deberá llegar a ser igual a la presión del sistema. Acá, entonces miren que en la temperatura voy a darle una casilla a cualquier tipo de temperatura. Le puedo poner 78. Le puedo poner 78, digamos, en algún caso, y voy a comenzar a iterar una temperatura a la que esta sumatoria de la composición por la presión de saturación de cada componente me da igual a la presión total del sistema. Entonces, pues, ¿dónde está la temperatura? Yo denoto esta casilla y luego le puedo, pues, por solver, pero miren que solver simplemente, bueno, lo puedo hacer por solver también o por la otra ayuda que es un análisis de hipótesis buscando un objetivo. Ahora igual lo vamos a hacer los dos para que lo aprendan de las dos maneras. Entonces miren, aquí la celda objetivo pues sería la celda de 140 y la celda va a tener un valor de, en este caso debería tener un valor de 101.33. Y la celda objetivo, la celda variable, va a ser la temperatura. Resolvemos. Y nos da que a 69 ahí pues se ha equiparado pues que esto sea igual a la presión del sistema. Entonces la temperatura del punto de burbuja de la mezcla es 69 grados Celsius. Si lo hacemos por el otro método, digamos también, miren, pongámosle cualquier temperatura, 89, esto no nos va a dar 101, entonces le damos prueba de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda, ¿qué valor tiene que tener la celda? 101.33, ¿y cuál va a ser la celda que se va a variar? La celda de la temperatura. Entonces él comienza a buscar y encuentra que a 69 también pues es esa temperatura de burbuja. En los 68.53. Ahora, para la temperatura de rocío, que vendría siendo la línea a cual se da la primera gota de vapor, pasado pues desde el gas a vapor, esta entonces temperatura de esa línea se calcula de la siguiente manera. Debe ser la composición, en este caso del compuesto B15, de la acetona, la composición del compuesto por la presión del sistema sobre la presión de saturación, que es esta. Entonces, la presión total o la presión del sistema por la composición del compuesto sobre la presión de saturación. Y así para cada uno de los compuestos. Aquí entonces sería, en este caso, la presión del sistema por la composición del metanol sobre la presión de saturación, que viene siendo la denotada acá. Y así pues para el otro compuesto. Esto tiene que ser igual a 1. Entonces miren, si yo pongo una temperatura de rocío de 56, pues no va a ser 1. Utilizamos las mismas ayudas que hemos estado utilizando para la iteración. Buscar objetivo, entonces que esta casilla sea igual a 1 y que varíe esta casilla. Y me la calcula a 80.19 pues, grados Celsius de la temperatura de rocío. Por tanto, para que tenga sentido esta separación de estos compuestos, el sistema tiene que estar funcionando entre 68.53 grados y 80.19 grados Celsius. Si estoy por encima de 80.19 grados Celsius, la mezcla se va a ir toda en fase de vapor. Que el agua ebulle a 100 grados Celsius, sí, pero como está en mezcla,
ya hay una iteración interna, una iteración pues energética, que las moléculas interactúan unas con otras y no permite pues que el agua siempre van a haber puntos azeotrópicos, es decir, que las moléculas van a querer estar enlazadas. Por tanto, si estoy por encima, y de eso depende también mucho de las composiciones, si al tener una mayor composición de agua, pues el punto de rocío va a acercarse más al punto de ebullición del agua. En este caso, pues si estamos por encima de una temperatura de 80.2, toda la mezcla va a estar en fase de vapor. Entonces no tendría sentido una destilación. Si está por debajo de 68.53, tampoco tendría sentido. Esta es la temperatura de operación, donde yo me puedo mover. Entonces miren que estas también dependen de la presión. Si yo le cambio la presión a 2 atmósferas, esto ya entonces sería igual a otras temperaturas donde se van a mover. Ahora, ya teniendo estas temperaturas, voy a hacer una destilación a 72 grados Celsius, que sí tiene sentido porque está dentro de este rango de temperaturas, 72 grados Celsius. El flujo que ya habíamos acordado, que eran 3500 kilogramos hora, kilomol hora, 3500 kilomol hora. Y ahora sí, este es el valor que vamos a tener que calcular, el valor pues del coeficiente de fugacidad o la fracción de vaporización. Le puedo dar cualquier valor. Miren, al inicio yo le puedo decir que esto tiene un valor de 0.7, por decir cualquier cosa. Vamos a verificar si esta es la fracción de vaporización a esa temperatura. Entonces, pasamos ahora sí a resolver el ejercicio propuesto, o bueno, esta la vamos a calcular antes de acuerdo a lo que habíamos hablado. Lo primero que vamos a calcular pues es el coeficiente de fugacidad. Pero para calcular el coeficiente de fugacidad, o que es lo mismo la fracción vaporizada, vamos a necesitar la ayuda directamente vamos a necesitar pues el cálculo de la presión de saturación. La presión total del sistema ya la tenemos. En este caso, este primer ejercicio es el análisis pues como si se tratara de una mezcla ideal, como si lo vamos a tratar como si la mezcla fuera ideal. Por tanto, no vamos a necesitar el coeficiente de actividad. Simplemente pues vamos a calcular la presión de saturación sobre la presión total para cada uno de los componentes. Primer paso, para estas dos ecuaciones, para el cálculo del coeficiente de fugacidad, necesitamos la ecuación del coeficiente de fugacidad y la ecuación prima del coeficiente de fugacidad, que son las dos ecuaciones que vemos acá. Esta es la ecuación 1, podríamos llamarle la ecuación 2 del coeficiente de fugacidad. Para encontrar entonces ya el coeficiente de fugacidad como tal, vamos a tener que calcularlo de esta ecuación. Por ende, antes vamos a suponer 1 para mirar que este sí sea el real, el que supusimos. Si el que supusimos es el real del sistema, este tendrá que darme un error del 0%, que ya al final pues va a ser este cálculo del coeficiente que calculamos con las ecuaciones por el porcentaje de error pues que tenga con respecto al que supusimos, y debería darnos un valor de 0. Ahora entonces vamos a proceder a calcular para el coeficiente de equilibrio la presión de saturación. Esa presión de saturación, como ya lo habíamos mirado en anteriores casos, la vamos a calcular directamente con la ecuación de Antoine, con las constantes de Antoine. En este caso, lo que vemos en azul son las constantes de Antoine tomadas del libro de Smith. Como lo vemos acá, por ejemplo, la acetona, 14, 2756, 228, que son para la acetona, 14, 2756, 228. Así también para el metanol y para el agua. Con el libro de Smith, está la ecuación en kilopascales, por tanto, pues se debería dejar expresada como el exponencial de esto, para que pues se pueda cancelar acá el logaritmo natural. Y de igual manera se las coloqué más, digamos acá en la parte de abajo, las mismas constantes de Antoine, pero expresadas, ahora sí, estas son en unidades de milímetros de mercurio. Estas están en el libro de Felder-Rousseau. Por ejemplo, la acetona va a tener 7.11, 1210, 229. 7.11, 1210, 229.
Estas son entonces las mismas constantes de Antoine en diferentes unidades de presión. Acá están en kilopascales, acá están en milímetros de mercurio. Entonces el análisis o el cálculo para la presión de saturación por componente, recuerden pues cuando la estamos utilizando con kilopascales, utilizando pues la ecuación desde el libro de Smith, vamos a expresarlo con el exponencial a la A menos B sobre la temperatura en grados Celsius más C, que es esta ecuación, pero no con logaritmo en base 10, sino con logaritmo natural. Sacamos la presión en kilopascales y luego la pasamos a atmósferas. Porque yo estoy trabajando en atmósferas, entonces voy a pasar estas presiones a atmósferas para darle la misma unidad. Lo hice de manera similar, utilizando pues las constantes de Antoine con milímetros de mercurio. Entonces acá ya no es a la exponencial a la esto, sino que es 10 a la esto, para eliminar el logaritmo en base 10. Y 10 a la A menos B sobre la temperatura en grados Celsius más C. Así entonces calculamos la presión de saturación en kilopascal y la presión de saturación de cada componente en milímetros de mercurio. Estas también las llevé a atmósferas y se pueden dar cuenta pues que las dos unidades, si calculo tanto de un libro como del otro libro, o tanto de las constantes las tomo en kilopascales, en bares o en milímetros de mercurio, las respuestas son las mismas. No debería haber pues ningún error, o pues son decimales los que cambian, que ya pues no intervienen directamente en los cálculos. Entonces para que observen, el análisis también está hecho con dos unidades de presión distintas para las presiones de saturación. Una vez tenga la presión de saturación, puedo calcular ya la constante de equilibrio. La constante de equilibrio para una mezcla ideal viene siendo igual a la presión de saturación sobre la presión total del sistema. Entonces la presión de saturación la acabamos de calcular en atmósferas y la presión total del sistema es una atmósfera. Por tanto, la constante de equilibrio pues va a ser la presión de saturación sobre la presión total. Y ahí voy obteniendo la constante de equilibrio para cada compuesto. Una vez obtenga pues ya esta constante de equilibrio para cada compuesto, ya puedo calcular el coeficiente de fugacidad, el que vemos acá. Miren que las ecuaciones dependen directamente de ZI, que es la composición de la entrada, de la corriente de entrada, ZI, que se debe conocerla, y el coeficiente de fugacidad, que es el que yo voy a proponer 1, no sé si es el real en ese punto, pero voy a proponer 1, de 0 a 1, un coeficiente o un factor de reparto, o un coeficiente de fugacidad, o una fracción vaporizada, la voy a suponer. Miren que esos son los tres parámetros que se necesitan para el cálculo del coeficiente de fugacidad. Ya los tengo los tres. La fracción vaporizada, que la supuse, la fracción del compuesto de entrada, de la corriente de entrada, y la constante de equilibrio. Ahora entonces lo que se va a realizar pues es el cálculo de cada una de ellas. Acá ustedes ya, ahora que yo les cargo los Excel, los van a poder evidenciar. Seguido a ello, entonces, vamos a calcular la f', la función prima del coeficiente de fugacidad, que viene también a tener solo como variables las mismas del coeficiente normal. Con este cálculo de los dos coeficientes, se calcula pues la sumatoria, como bien nos dice la ecuación, de cada uno de los compuestos, y ya la ecuación para el cálculo de esta fracción de vapor va a ser la que miramos acá. ¿Qué va a ser? La fracción vaporizada que se supuso, como lo vemos aquí en la ecuación, la que se supuso, menos la ecuación de la fugacidad sobre la ecuación de la constante de fugacidad prima. Esto nos debería dar el coeficiente de fugacidad real. Entonces miremos ahora sí el porcentaje de error. Porcentaje de error nos da menos 50. Es un porcentaje de error pues muy alto. Por tanto vamos a aplicar aquí un solver. Le colocamos acá esta como celda objetivo. Para que este sea el real del sistema, entonces el porcentaje de error debería ser 0. ¿Y cuál es la celda que voy a variar para que este me dé 0? Voy a variar esta.
Le doy Solver y miren que me dice Solver. Bueno, para que usted tenga un error de 0, quiere decir que esta sea igual a la que yo supuse. Va a tener que utilizar entonces un coeficiente de fugacidad o un factor de reparto o una fracción vaporizada de 0.4. Si yo le diera una temperatura por debajo de este punto de temperatura de burbuja o por encima de la temperatura de rocío, la fracción vaporizada no se calcula, se sale del rango. Entonces ahí uno se da cuenta también que está por encima de los parámetros de diseño de la torre o del equipo. Cuando nos dé ya el error, miren que menos 1 por 10 a la menos 5, esto es casi 0. Entonces el error ahí ya está, digamos, calculado a la fracción de vaporización. Una vez tengamos esa fracción de vaporización, como lo habíamos explicado anteriormente, podemos calcular XI. XI depende, o bueno, en este caso pues es la concentración líquida de la corriente líquida. Va a depender de la composición del compuesto a la corriente de entrada, que ya lo conocemos. Para la acetona es el 30%, para el metanol el 40% y para el agua el 30%. Dividido entre 1 más el factor de vaporización, que ya lo calculamos, 0.4, multiplicado por el coeficiente de equilibrio, que ya lo calculamos, que nos daba para este caso pues cada uno de los compuestos, menos 1. Entonces ya podemos hacer ahora sí el cálculo de X. Miren que aquí ya terminamos de calcular el coeficiente de actividad, el coeficiente de fugacidad. Ahora sí vamos a calcular la fracción de líquido en la corriente líquida. Ahora miren que vamos a utilizar, pues como les digo, esta ecuación, la que ya habíamos mencionado en la presentación, la fracción del componente de la corriente de entrada, 1 más la fracción de vaporización real, que ya la calculamos, multiplicado por el coeficiente de equilibrio menos 1. Entonces, pues hacemos esos cálculos, que viene siendo, pues, aquí el valor de la composición de acetona en la corriente de entrada, sobre 1 más el coeficiente de fugacidad por la constante de equilibrio menos 1. Y esto para cada componente. Miren que la sumatoria de las composiciones de la corriente de vapor debe dar 1. Ahí ya se sabe que esta constante es la adecuada, que las condiciones están siendo las apropiadas para este análisis. Y para calcular en Y pues ya habíamos mirado que la ecuación es Y igual a XI por la constante de equilibrio, o podemos mirarla desde acá. Y por la presión del sistema es igual a la composición líquida por la presión de saturación, hasta ahí porque es una mezcla ideal. Entonces pasa la presión a dividir y queda XI multiplicado por la presión de saturación sobre la presión total. Y la presión de saturación sobre la presión total es la constante de equilibrio. Entonces la composición de vapor es igual a la composición del líquido por la constante de equilibrio, como lo vemos acá en la ecuación. Y pues ya vamos calculando la composición del líquido por el coeficiente de equilibrio. Y ahí vamos a tener la composición de vapor. Una vez obtenemos la composición de vapor, pues estas composiciones también deberían de sumar 1, las composiciones de la corriente líquida. Y una vez que el coeficiente de fugacidad se calculó bien, que ya calculamos el que es propio del sistema, 0,4, ya pues se da solución directamente a calcular el volumen de la corriente de vapor, que sería el coeficiente de vaporización por el flujo de entrada, y la corriente de líquido, que sería la corriente de entrada del flujo de la corriente de entrada menos el flujo de la corriente de vapor. Miren que ahí ya dimos resolución a todas las incógnitas. Ya sabemos cuánto vale el flujo de vapor, cuánto vale el flujo de líquido, cuáles son las composiciones en la corriente del líquido y cuáles son las composiciones en la corriente de vapor. Esto entonces para una mezcla ideal. Ahora simulemos la misma mezcla en Aspen para mirar pues que los valores sean acertados. ¿Qué componentes son los que se tienen? Entonces para este caso pues vamos a tener acetona, metanol y agua.
Luego de introducir los componentes, vamos a introducir el método termodinámico. Entonces, en este caso vamos a seleccionar un método termodinámico ideal. Vamos a simularlo como si fuera ideal. Luego de que está ya pues todo listo en cuanto a los componentes, al método termodinámico, podemos pasar a un ambiente de simulación. Ya que él haga el análisis de las propiedades, que sepa cómo va a trabajar, podemos hacer pues ya el ambiente de simulación. Va a haber una corriente de entrada, va a haber un equipo de separación que va a ser un flash. Entonces, bueno, esta corriente la voy a conectar al equipo. Y del equipo va a salir una corriente de vapor y otra corriente de líquido. Ahora, la corriente de entrada va a tener la siguiente composición. Bueno, una temperatura, digamos una temperatura ambiente normal, a 25 grados Celsius. ¿A cuánta presión? A una atmósfera. ¿Cuál es el flujo? Va a ser un flujo molar, kilomol hora, 3500. ¿Cuál va a ser la fracción molar? Va a ser la siguiente. Para la acetona era 0,3, para el metanol era 0,4 y para el agua era 0,3. Miren que ahí ya solo con estas condiciones ya puedo simular la corriente. No necesito más, ya está en azulito. Listo para simulación. Luego en las condiciones del flash debemos saber anteriormente, miren la importancia del diagrama de lentejas, la importancia del cálculo de la temperatura de burbuja y de la temperatura de rocío. Debemos saber a qué temperatura va a funcionar el flash. Debe funcionar entre este rango, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Entonces va a ser 72 grados. ¿Qué pasaría si no supiéramos nosotros ese análisis de cuánto funcionaría? Comenzaríamos, no, yo quiero mirar a ver qué pasa a 200 grados, a 110, a 90 a ver qué pasa. Pero si nosotros no sabemos cuál es la temperatura de la línea de burbuja y de la línea de rocío, no podemos saber en dónde nos estamos moviendo y si nos está sirviendo el análisis o estamos perdiendo el tiempo. En este caso vamos a tomar pues la temperatura de 72 grados Celsius a una presión de una atmósfera. Y no necesitamos más, solamente estos dos valores. Acá entonces vamos también, si nosotros queremos dar un valor no de temperatura sino de la fracción de vapor, podemos darla. Podemos decir que la fracción de vapor sea de 0,4 y calcúleme a qué temperatura debo yo tener mi sistema para tener un coeficiente de reparto, una fracción de vaporización del 0,7, por ejemplo. Entonces ya no va a ser a 72, ya la temperatura se va a elevar un poco más. Por el momento, ahora más adelante hacemos ese análisis. Por ahora, hagámoslo dándole la condición de temperatura a 72 grados Celsius y a una atmósfera. Ahí va a trabajar el flash. Solamente necesitamos estas dos condiciones, miren, como lo habíamos mirado anteriormente en la presentación. Las condiciones en amarillo son las condiciones de operación de la torre o del flash, las que yo necesito, solamente presión y temperatura. Pero la temperatura y la presión. Si quiero dar el factor de vaporización también es otra variable con la que puedo jugar, que ya posteriormente estaremos mirando. Entonces miren, ya no necesito más, eso es todo lo que necesito. Los valores que le doy al software para que me haga la simulación. ¿Por qué? Recuerden que al inicio, como estábamos mirando acá, les daba estos valores que son los que se dan de la corriente de entrada, las que le dimos al simulador, el flujo y las composiciones, nada más. Y bueno, una temperatura de 25, 30, esta temperatura no importa mucho. Y también le dimos una condición de presión que es una atmósfera. Igual esas son condiciones que no importan mucho, la presión y la temperatura de la corriente de entrada. Y las variables a controlar, temperatura y presión, nada más. Igual que acá, miren, todo el análisis que hicimos en Excel fue el análisis para el cálculo de este flujo y de estas composiciones. Y ya el software internamente pues se hace cargo de hacer el análisis que hicimos en Excel. Él lo realiza pues internamente para darnos ya una respuesta que vamos a ver a continuación. Entonces corramos la simulación. Listo, me dice que no hay errores, que la simulación está lista. Miremos entonces ahora sí los resultados de las corrientes.
La corriente 2, en este caso, miren, la corriente 2 es la de vapor, la corriente 3 es la de líquido y la corriente 1 es la de entrada. Entonces, vamos a compararlas: corriente 3 vapor, corriente 2 vapor, corriente 3 líquida y corriente 1 la de entrada. Miremos entonces que esto está a una temperatura de 72 y acá le puedo pues cambiar las unidades de presión, digamos que en atmósferas, y que está trabajando a una atmósfera de presión. Más abajo vamos a tener las fracciones molares, que son las que calculamos nosotros para darnos cuenta si estamos bien. En la fase de vapor, S2, las composiciones son: en la fase de vapor, estas de acá, son estas mismas. Son estas mismas de aquí, miren. La S2 es la corriente de vapor. Las composiciones o las fracciones molares son 0.39, miren que nos dio la misma, 0.39. La segunda 0.46 nos dio la misma para el etanol, para el metanol, y para el agua de 0.13, miren, nos dio las mismas composiciones de vapor. Y para el líquido, la corriente del líquido es la S3. La acetona va a tener una composición de 0.23, como lo vemos acá también. El metanol de 0.35 y el agua de 0.41. Bueno, acá es 0.49, estamos ahí, igual es, bueno, alguna décima por ahí. Entonces miren que el método ideal, de igual manera calculándolo con las ecuaciones, sabiendo internamente lo que está pasando, la matemática que se está manejando para encontrar estas variables, y ya con esto podemos utilizar un software como es Aspen. Entonces miren, chicos, que es una ventaja que ustedes en esta semana instalen el software para el día de la prueba objetiva, poder corroborar que su ejercicio esté bien. Miren que en un software uno no se demora, si uno ya sabe la teoría, cómo funcionan este tipo de destilaciones, ya sabiendo la teoría, el manejo del software, ustedes hacen una destilación en 5 o 10 minutos. Mientras que si no saben la teoría, es difícil utilizar el software para que les salga bien un diseño. Ahora, nosotros sabemos que esto está mal, porque lo estamos trabajando con una mezcla ideal. Simplemente que estamos haciendo un ejemplo como si se tratase de una mezcla ideal. Pero sabemos que no es una mezcla ideal. La acetona es una molécula muy diferente al metanol, y estas dos son moléculas diferentes al agua. No es lo mismo tener propanol, butanol, metanol, con moléculas, digamos, hidrocarburos similares, a tener moléculas que son muy distintas como las que vemos acá. Por tanto, el método ideal no es el método apropiado para este tipo de análisis. Si fueran otros compuestos, propanol, butanol, pentanol, moléculas similares, sí, podríamos utilizar un método ideal. En este caso, no. Uno de los métodos más apropiados para este tipo de mezclas es el método NRTL. Ahora, posteriormente, pues vamos a pasar a simular un método NRTL desde la base, desde mirando qué se debe cambiar en las ecuaciones, cómo funciona primero teóricamente la resolución, y luego lo vamos a simular pues en el simulador, ya entendiendo la teoría, para mirar la ayuda, la tan gran ayuda que es tener un simulador, pero sabiéndolo utilizar. Y la idea pues es que aprendan bien qué tipo de modelo, cualquier, digamos, esta es la operación unitaria que más se usa. Por tanto, sí o sí la deben conocer muy bien y la deben manejar muy bien, porque en esto pues es donde más se van a enfocar. Entonces, chicos, ahora pasemos a simular. Miren que esta ya la comprobamos, una mezcla, todo muy chévere. De igual manera yo les voy a cargar los Excel para que ustedes pues tengan, miren de dónde se hicieron los análisis. Ahora sí vamos a simular el mismo ejercicio, la misma mezcla que propusimos acá, lo mismo, pero ya de una manera real, de lo que sí está pasando, de lo que sí es el comportamiento de la mezcla. Que en este caso no es una mezcla ideal, es una mezcla real. ¿Cómo lo hacemos entonces en una mezcla real? Vamos a tener que necesitar lo mismo, el cálculo del coeficiente de equilibrio para calcular el coeficiente de fugacidad, o pues también la fracción de vaporización, pero ahora ya le vamos a involucrar a la presión de saturación, la vamos a multiplicar por el coeficiente de actividad, cosa que pues anteriormente no lo habíamos realizado, así, involucrando el coeficiente de actividad.
Para la composición entonces de X, miren que no vamos a involucrar directamente el coeficiente de actividad porque este ya se involucra en el coeficiente de equilibrio. Coeficiente de equilibrio en el momento de su cálculo va a contemplar el coeficiente de actividad. Por tanto, ya en el cálculo de X, el coeficiente de equilibrio va a estar intrínseco en el análisis del cálculo del coeficiente de equilibrio. Y para el cálculo del componente, la frase de vapor, también va a estar involucrada en el coeficiente de equilibrio. La resolución para este ejercicio entonces va a ser la siguiente. Vamos a manejarlo, recuerden, todo a una temperatura. Entonces miren, aquí le puse otra temperatura sin salirme de lo que ya habíamos hablado, sin salirme de la temperatura de la lenteja o después del diagrama TXY. Miren que este está a una temperatura de 66.09, este flash. 66.09. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber algo de vapor? ¿No va a haber algo de vapor? ¿Qué me dice en este caso? Pues el análisis de estos componentes, de este destilador. Bueno, chicos, entonces denme un segundo porque se me va a detener la grabación y continuamos desde este punto.